Amigos, acá le traigo una nueva tabla comparativa entre dos fluidos. Uno que ya habíamos creado anteriormente, que es agua turbia, ¿verdad? Con ciertas características en su fluido y también le inyectamos algunas partículas que las creamos de manera aleatoria. Igualmente lo vamos a hacer para otro fluido, que aunque lo vamos a comparar una tabla más adelante de velocidad, porque estamos trabajando sobre la velocidad, también le creamos su característica de fluido y ciertas características en ciertas partículas. ¿Verdad? Por lo menos tenemos del agua turbia la misma de 1300 kilogramos por metro cúbico, 0,2 de viscosidad, el calor específico de 1 y la conductividad térmica de 0,58. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se comporta este fluido, ¿verdad? Eh, con las partículas y la velocidad que tiene eh, en sí. Aquí hacemos que ya salgan proyectadas las partículas que creamos fueron con un cierto diámetro, que son de partículas de fierro, de hierro o iron, ¿verdad? Y mantuvimos la misma velocidad del fluido, ¿verdad? Y también sufre cierto embancamiento en la parte inferior, como ven, y se proyecta muy bien en alta velocidad. eh, con grandes características. Claro, que esto es simplemente un ejercicio, eh, porque en otra ocasión hasta puede causar daño en el cuerpo de la cañería. Pero como simplemente vamos a utilizarlo solo para proyectar, para ver. También colocamos unos puntos de entrada y salida con unos goal point para ver una tabla más adelante de comparación, ¿verdad? Como estoy viendo acá, como estamos viendo acá, tienen dos tablas de comparación en velocidad y trayectoria. Esta es una velocidad 1 y la velocidad 2 de salida. Esta la creamos para poder tener una visión clara de cómo se va desarrollando este fluido en esta pipeta. También creamos en el crudo pesado, ¿verdad? Con cierta característica, con una densidad de 933 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad de 0,5, un calor específico de 1 también, y una conductividad térmica de 3,25. Toda esta información es aleatoria, porque hay mucha información acerca de esto, pero yo escogí esta información es para solo tenerla en comparativa y que sea algo eh, aleatorio y solo poder ver su comportamiento nada más. Entonces, esta mantiene casi la misma trayectoria del, del agua turbia, pero si pueden ver, pueden notar que es un poquito más lento, porque tiene una alta viscosidad, pero un poco más lento. Entonces, lo que vamos a hacer también, vamos a hacer la proyección de las partículas que fueron creadas igualmente, tiene el mismo diámetro y la misma velocidad de entrada en la P1 que en el del agua turbia, el mismo iron o las mismas partículas de fierro, que se comportan casi igual que la de el agua turbia, ¿verdad? Y genera una gran proyección también igualmente, pero así un poco a la vista, como tablita que tenemos a mano izquierda, es un poquito más lento esta proyección. Igualmente tiene un poco de embancamiento, pero ese tema no lo vamos a ver ahora, que no es lo que nos atañe en este momento. Lo que nos atañe en el momento es la velocidad que generan estos fluidos en esta pipeta, tanto en la entrada como en la salida. En esta vez igualmente creamos dos puntos de comparación, un gol 1 y en el gol 2 que hicimos para poder ver la velocidad de esta, tanto en la entrada 1 como en la entrada 2. Entonces vamos a ver esta tablita de entrada 1, es un poco más lento que la anterior, sí señor. Y la entrada 2 que igualmente es un poco más lento que del agua turbia, pero en la parte del recorrido, del travel. Bueno, esto es lo que necesitamos, me deseaba mostrarle. Y en esta tabla comparativa también, que la voy a mostrar un poco más adelante, van a ver un poco mejor eso. Pero por lo menos aquí también
pueden ver que podemos cambiar la velocidad de esta pipeta a nuestro antojo hasta acá. Bueno, entonces aquí tiene la comparación de la velocidad que le había comentado. ¿Verdad? Vean la comparación, tanto en la velocidad uno del crudo y la velocidad uno de la agua turbia, tanto la entrada y la salida de la velocidad 2 y la salida del crudo y la salida del agua turbia 2.